¿Cómo les va? Vamos a ver un poco de las patologías que comprometen el mediastino y el estudio por imágenes de las mismas. Así que vamos a repasar las divisiones del mediastino, identificar las lesiones más frecuentes y comprender la utilidad e indicación de los métodos de diagnóstico por imágenes. Desde el punto de vista de las imágenes, se ha propuesto una división topográfica del mediastino que la creó el doctor Felson y luego fue modificada. Como ven en la radiografía de perfil, hay trazadas líneas verticales que pasan la más anterior por delante, por el pericardio anterior y sigue para arriba por delante de los grandes vasos, y después otra línea vertical, más posterior, que pasa por el pericardio posterior y por la pared posterior de la tráquea. Estas líneas dividen el mediastino en un mediastino anterior, medio y posterior. Además hay una línea horizontal a nivel del ángulo esternal o ángulo de Lewis, que lo dividen a su vez en un mediastino superior. Recordemos que esta área anatómica está ubicada en el tórax, entre el esternón adelante, la columna vertebral atrás y lateralmente limitadas por las pleuras parietales de ambos hemitórax. Esta división topográfica que utilizamos los radiólogos tiene que ver con recordar qué estructuras está en cada una de estas áreas, y a partir de saber qué estructuras normales hay, podemos saber qué lesiones pueden asentar en estas mismas estructuras. Así, en el mediastino anterior tendremos el timo, ganglios linfáticos, grasas, vasos mamarios internos. En el medio, el corazón y el pericardio, la aorta ascendente y el callado, los vasos brachiocefálicos, la vena cava superior y un poquito de la vena cava inferior, los vasos pulmonares principales, la tráquea y los bronquios principales, ganglios linfáticos y grasa. Y en el posterior, la aorta descendente, el esófago, el conducto torácico, la vena ácidos y hemiácidos, los nervios autonómicos, ganglios linfáticos y grasa. Así que sabiendo qué estructuras hay en cada una de estas áreas, de esta división, uno puede recordar mejor qué patologías podemos encontrar en cada una de ellas. Pero vayamos al mediastino anterior, y normalmente el mediastino anterior, dijimos, tiene el timo, esta estructura, este órgano, lo tenemos todos, sin embargo es de gran tamaño en los niños, sobre todo en los recién nacidos y los lactantes. En el lactante básicamente va a estar muy grande porque es el momento de mayor trabajo para el timo, y por lo cual en radiografías de tórax de lactantes, como vemos la radiografía inferior, vemos que este mediastino está muy ancho, pero si observamos con atención en el lado derecho, vamos a ver que esta estructura con densidad de agua tiene una forma triangular. A esto se lo conoce como el signo de la vela y corresponde al lóbulo tímico derecho. Pero además, si prestan atención, verán que el contorno es un poco ondulado, y esto tiene que ver con que las costillas lo improntan al timo. Y a este signo, a este contorno ondulado, se lo llama signo de la ola. Dos signos que me ayudan a diferenciar el timo normal de un lactante de una patología mediastinal. Pero yendo a las masas que ocupan el mediastino anterior, nos acordamos siempre de las 4T, que son los tumores del timo, los timomas, los tumores de la tiroides, los teratomas y el terrible linfoma. Si ustedes quieren, pueden agregar los tumores de células germinales. Pero veamos un ejemplo, la radiografía de la derecha, vemos un tórax de perfil, y podemos observar que en el espacio claro retroesternal hay una masa con densidad de agua, de forma ovalada y límites netos, que es un tumor del mediastino anterior, en este caso un timoma. Estos tumores pueden ser benignos o malignos, y suelen estar asociados en muchos de estos pacientes con un cuadro de miastenia gravis. Pero hay además otras lesiones del mediastino anterior. Por ejemplo, tumores de la pared torácica anterior, hernias de Morgagni, quistes tímicos, lesiones que contienen grasa, como los lipomas, las lipomatosis o el timolipoma, o calcificaciones originadas en ganglios linfáticos o en algunos tumores que tienen calcificaciones, típicamente el teratoma. Veamos otro ejemplo. Esta radiografía frente y perfil de esta señora, donde podemos ver que el frente, la silueta cardiovascular es un poco extraña. El mediastino está ancho, sin embargo, cuando quiero seguir los contornos derechos, veo acá la aurícula derecha,
pero no veo el contorno que debería estar acá de la vena cava superior. Veo en su lugar una lesión que tiene contornos policíclicos netos, que hace signo de la silueta con el resto de las estructuras mediastinales porque tienen la misma densidad de agua, pero que además, siguiendo el contorno de la aurícula derecha, esta lesión, que comienzo a verla acá, hace lo que se denomina el signo de la mujer embarazada, un ángulo obtuso, porque es una lesión extrapulmonar, y con lo cual hace un ángulo obtuso. Ahora, si miro, sé entonces hasta ahora que hay una lesión acá que ocupa el mediastino. Si miro la radiografía de perfil, voy a notar perfectamente cómo está obliterado todo el espacio claro retroesternal. Está denso, hay algo que lo está ocupando porque no hay aire. Pero además puedo ver que la tráquea está desplazada en dirección posterior. Esto me confirma que la masa de este ensanchamiento del mediastino está provocado por una masa que ocupa el mediastino anterior. Pero hagamos un ejemplo y cómo los estudiamos. Los estudiamos con tomografía computada con contraste del tórax. Y acá tenemos una imagen sagital, donde está el esternón adelante, la columna vertebral dorsal atrás, y acá vemos esta masa que ocupa el mediastino anterior y el mediastino superior. Y en los cortes axiales podemos ver esta gran masa que ocupa todo el mediastino anterior, que provoca la compresión y el desplazamiento posterior de la aorta, acá a nivel del callado o de la vena cava superior, o en un corte más alto de los troncos supraórticos y de la tráquea, o en un corte más abajo de la arteria pulmonar principal, de la aorta ascendente o la vena cava superior. Esta gran masa, vean ustedes que no es homogénea, sino que hay áreas un poco más densas porque se realzaron con el contraste. Y correspondía a un tumor de células germinales, en un paciente que además tenía un derrame pleural derecho libre. También puedo dividir a los tumores del mediastino anterior como benignos o malignos. Dentro de los benignos, los más frecuentes son el teratoma y el tumor dermoide, y dentro de los malignos, el teratoma maligno y los tumores de células germinales seminomatosos y no seminomatosos. Ahora veamos este otro ejemplo, una radiografía donde vemos un ensanchamiento del mediastino superior, básicamente desde la línea media hacia la derecha, con una masa de densidad de agua, que hace signo de la silueta con el resto de las estructuras mediastinales, que tiene un límite externo neto, que lo puedo seguir perfectamente hasta el nivel de la clavícula, pero que además comprime y desplaza la tráquea hacia el lado izquierdo. Del lado izquierdo veo perfectamente el callado de la aorta. Le hacemos una tomografía computada al paciente, vean esta imagen axial de tomografía, un corte que pasa a nivel del mango del esternón, o sea, más o menos está al nivel de donde está la flecha, por aquí, y encontramos una estructura tubular con aire, que es la tráquea en el centro, y una gran masa que comprime lateralmente a la tráquea de ambos lados, que es un poco heterogénea, con focos de calcificación y áreas de aspecto quística, y que es la glándula tiroides muy grande. Esta glándula tiroides tan grande se denomina bocio, y puede introducirse en el mediastino, y se llama bocio endotorácico. Ahora bien, describimos esta masa y dijimos que podemos ver el contorno externo de la masa hasta el nivel de la clavícula. De ahí para arriba no lo podemos seguir. Bueno, esto me indica que la masa está en el mediastino anterior. ¿Por qué? Y esto se llama signo cérvico-torácico. ¿Por qué? Bueno, recuerden que el ingreso al tórax en la base del cuello no es horizontal, sino que es oblicuo. El pulmón llega más alto en la región posterior. En la región anterior está a nivel de las clavículas. O sea, el ingreso al tórax es oblicuo. Con lo cual, como acá no está rodeada por aire, acá arriba no puedo seguir el contorno. Y esto me permite distinguir que esta masa está en el mediastino anterior, en el mediastino superior y anterior. Y generalmente los vemos cuando son lesiones que descienden del cuello. El ejemplo de la derecha es diferente. Si ustedes se fijan, también hay una masa que la puedo seguir. Sin embargo, el contorno externo se sigue por encima del nivel de la clavícula. Y entonces esto me está diciendo que la masa está rodeada por pulmón, y entonces, sin lugar a dudas, tiene que estar en el mediastino posterior, superior y posterior. Y en este caso era un tumor neurogénico. Así que la utilidad del signo cérvico-torácico. Pero vayamos a las masas del mediastino medio, ¿y acá qué hay?
Bueno, hay ganglios linfáticos enfermos, en linfomas, metástasis, infecciones, quistes congénitos como los broncogénicos o del pericardio, aneurismas de la aorta o causas cardíacas que ya revisamos en el apartado de enfermedades cardiovasculares. Pero veamos la radiografía de abajo y vemos un mediastino muy ancho, que tiene densidad de agua, pero que tiene límites netos policíclicos, o lobulados, como ustedes quieran llamarlo, que están ensanchados hacia ambos lados de la línea media. Bueno, esto generalmente corresponde a un conglomerado de adenomegalias. Y si son ganglios, aprovecho esta oportunidad para recordarles la utilidad del PET, o tomografía por emisión de positrones, que utiliza glucosa marcada con flúor 18, y por lo tanto se va a fijar en las zonas de gran metabolismo. Así que lo utilizamos mucho en la evaluación de pacientes con linfoma y otras lesiones tumorales del tórax o del abdomen y afección secundaria del tórax. Pero mencionás el término adenomegalia o adenopatías. A mí particularmente no me gusta el término adenopatías. Me gusta el término adenomegalia, porque me está diciendo que es un ganglio linfático que está aumentado de tamaño. Y este aumento de tamaño tiene que ver cuando mide por lo menos 10 milímetros en el eje corto. Los ganglios linfáticos son estructuras ovaladas y tienen un eje largo y un eje corto, un eje mayor y un eje menor. Bueno, cuando en el eje menor mide al menos 10 milímetros o más, hablamos de adenomegalias. Por eso me gusta el término adenomegalias. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, desde metástasis, linfomas, y puede haber ganglios linfáticos hiperplásicos, reactivos a procesos infecciosos o inflamatorios, causas infecciosas, por ejemplo las adenitis tuberculosas o inclusive la sarcoidosis. Y acá un ejemplo en una imagen de tomografía computada del tórax con contraste, vemos la aorta ascendente, la aorta descendente, el bronquio fuente derecho, el bronquio fuente izquierdo, la carina, la vena cava superior, y por delante de la carina vemos acá un ganglio linfático aumentado de tamaño que tiene más de 1 centímetro en el eje menor, y por lo tanto es una adenomegalia. U otras masas del mediastino medio. Vamos a revisar esta radiografía. Del lado izquierdo veo bien el callado de la aorta, con algunas placas de calcificación, el arco medio, el arco inferior del ventrículo izquierdo. Del lado derecho, la aurícula derecha, la vena cava superior, y acá asoma algo que no debería estar, que tiene densidad de agua, que hace signo de la silueta con el resto de las estructuras del mediastino, que con respecto al borde de la vena cava superior tengo un ángulo obtuso y por lo cual es una lesión extrapulmonar y tengo el signo de la mujer embarazada. Pero además, si sigo la columna aérea de la tráquea, veo que acá disminuye en calibre, o sea que tengo un área de estenosis traqueal. Y veamos la tomografía computada del tórax con contraste a nivel del callado de la aorta y vemos una gran masa que ocupa el mediastino medio y que provoca la estenosis de la tráquea, que es este redondito negro que está aquí. O acá un poco más arriba, a nivel de los troncos supraórticos, y la masa que está aquí, y provoca la reducción en el calibre de la tráquea, y correspondía a un conglomerado de adenomegalias. Pero me escucharon mencionar muchas veces el término ensanchamiento del mediastino. Bueno, hay distintas definiciones de este término. Una de ellas es que el diámetro transverso del mediastino, a la altura del callado de la aorta, tiene que ser de más de 8 centímetros. Bueno, en estos casos en particular, como en esta radiografía, se da ese principio de un ensanchamiento del mediastino. Sin embargo, en otras circunstancias, no, el mediastino es patológico y sin embargo no alcanza los 8 centímetros. Vamos a ver algún ejemplo, y acá tenemos a la izquierda radiografías normales y a la derecha radiografía patológica. Las imágenes de abajo están magnificadas, la imagen de arriba. Así que vemos acá la tráquea, como este tubo con aire, que se divide al bronquio fuente derecho, por lo tanto puedo ver, acá reconocer la pared lateral derecha de la tráquea, y acá una zona un poquito más densa, ovalada, que es la vena ácigos. Del lado izquierdo el callado de la aorta, que sigue para abajo la aorta descendente, y para arriba los troncos supraórticos. Ahora veamos la radiografía de la derecha. Quiero hacer el mismo ejercicio, la tráquea, la sigo, sin embargo, cuando voy a buscar la pared lateral derecha de la tráquea no la encuentro. Y la vena cava superior, que acá se la ve perfectamente bien, de este lado la veo aquí, y aquí veo algo que protruye hacia el lado derecho.
y hace signo de la silueta con el resto de las estructuras, y el signo de la mujer embarazada. Bueno, esto que está aquí es un conglomerado de adenomegalias. Fíjense que no necesariamente tengo que tener más de 8 centímetros para reconocer una patología que ocupa el mediastino medio. U otro ejemplo de tumor del mediastino medio, por ejemplo acá una masa con densidad de agua, con límites netos, superpuesta al hilio acá, y acá, justo a nivel del hilio, esto que es un quiste broncogénico, uno de los tumores del mediastino medio. Por último, las masas del mediastino posterior. Y acá lo que vamos a tener son tumores neurogénicos, lesiones quísticas congénitas, como los quistes de duplicación del esófago, o los meningoceles del raquis dorsal, los aneurismas de la aorta descendente, las dilataciones del esófago, por ejemplo en la calasia o tumores propios del esófago, las hernias diafragmáticas como la hernia hiatal, adenomegalias porque hay ganglios también en esta porción del mediastino, y lesiones de la columna vertebral dorsal, en particular la tuberculosis, que cuando la compromete provoca gran destrucción de vértebras con abscesos paravertebrales muy grandes que simulan masas. A esta enfermedad tuberculosa del raquis se lo denomina mal de Pot. Y veamos algunos ejemplos. La radiografía de la derecha, vemos la de perfil de tórax, el callado de la aorta descendente, y acá una gran masa que correspondía a un aneurisma de la aorta descendente. O esta tomografía computada, donde vemos la aorta ascendente, la aorta descendente, y justo por detrás una masa que ocupa el mediastino posterior, que está paravertebral izquierda, y que correspondía a un tumor neurogénico. Pero también podemos ver esta radiografía, que es de una niña que iba a comenzar a realizar, no recuerdo si danzas o gimnasia, y le pidieron una radiografía de tórax. Ella estaba completamente asintomática. Y vamos a analizarla, porque es un poco extraña la radiografía. Bueno, comencemos por algún lugar y vamos a ver el contorno de la silueta cardiovascular derecho, perfectamente acá lo vemos, pero aparece una masa acá que no tiene nada que ver con el corazón, inclusive se la sigue por debajo del nivel del diafragma, fíjense que sigue rodeada acá de aire, ¿no? Y del lado izquierdo el contorno cardiovascular, aquí, pero hay otra masa que asoma por fuera, acá, y por lo tanto debe estar en la porción posterior, retrocardíaca, porque el corazón está adelante. Veamos el perfil. Bueno, en el perfil las ubicamos atrás, acá vemos una, y acá vemos la otra, y esta en particular vemos que tiene un ángulo obtuso, y por lo cual otra vez el signo de la mujer embarazada como lesión extrapulmonar. Bueno, esto era un tumor neurogénico benigno que fue operado y que por suerte la niña anda muy bien. Aprovechamos esta radiografía para ver acá excelentemente bien la cisura interlobar menor. O este otro chiquitito, nenito, que también vemos las radiografías y seguimos el contorno cardíaco acá, perfecto, bárbaro. Sin embargo, asoma por detrás del corazón una línea acá que es anormal. O del lado derecho, vemos acá el contorno de la aurícula derecha, que podemos seguir hasta ahí nomás, la vena cava superior no se ve bien, pero sin embargo vemos que existe otra lesión que asoma y que es todo esto que viene acá, acá, y no tiene nada que ver con la silueta cardiovascular. Esta lesión, que indudablemente está superpuesta en la radiografía del frente, tiene que estar en algún lugar. Y la vamos a buscar el perfil y es posterior, es esto que está aquí. Otro tumor del mediastino posterior. La tomografía computada a nivel de los bronquios fuentes, derecho e izquierdo, vemos que hay una masa que rodea la columna vertebral y que crece hacia la región paravertebral derecha e inclusive se introduce dentro del conducto espinal. Y era un tumor también de origen neurogénico, pero un poco más agresivo que el que tenía la niña anterior. Pero también mencionamos algunas hernias diafragmáticas, como es la hernia hiatal, y esto es el desplazamiento del fundus gástrico o techo gástrico desde el abdomen hacia el tórax a través del hiato esofágico. Así que vemos en la radiografía superpuesto al corazón, que es esto, el corazón, superpuesto al corazón, vemos una gran masa que está aquí, que tiene un nivel hidroaéreo, y en la radiografía de perfil vemos el corazón adelante, y justo en el espacio claro retrocardíaco esta masa otra vez con nivel hidroaéreo, y que corresponde a una hernia hiatal.
Por último, pueden encontrar en la literatura el signo de la superposición del hilio, y esto me permite definir si la lesión está en el mediastino medio o en otro de los compartimientos. En la radiografía de arriba podemos ver una masa, un ensanchamiento del mediastino que crece básicamente hacia el lado derecho, pero que no puedo distinguir el hilio pulmonar. Esto me confirma de que la masa está en el mediastino medio. Para esta radiografía que acabamos de ver del nenito, si la volvemos a revisar, dijimos que esto era la masa que estaba en el mediastino posterior, pero me permite ver el hilio, con lo cual el hilio queda como superpuesto. Esto se va a ver tanto en las masas que están en el mediastino posterior como en las masas que están en el mediastino anterior. Así que sabiendo qué estructuras ocupan cada una de estas divisiones topográficas del mediastino, puedo saber o acordarme qué tumores pueden nacer de ellas. Así que en el mediastino posterior predominan los tumores neurogénicos, la hernia hiatal, las patologías esofágicas, de la aorta descendente o del raquis dorsal. En el mediastino anterior nos acordamos las 4T, y en el mediastino medio de los quistes pericárdicos y quistes broncogénicos, además de las adenomegalias que pueden ser por linfoma o por otras causas. Y en el mediastino superior recuerden que estaba ahí la tiroides, la paratiroides, el timo y también los linfomas. Se parecen un poco las causas del mediastino superior y anterior. Así que decimos que las masas del mediastino medio tienen íntima relación con estructuras mediastinales, con lo cual van a ser signo de la silueta. Como ustedes vieron en todos los ejemplos, tienen márgenes lisos y netos. Además, como es una lesión extrapulmonar, va a formar ángulos obtusos y vamos a ver el signo de la mujer embarazada. Van a provocar desplazamiento de estructuras normales como la tráquea, los vasos y el corazón. Y nos van a ayudar algunos signos, como el cérvico torácico. Recuerden que si no puedo seguir el borde por encima de la clavícula, está en el mediastino antero superior. Y si puedo seguir el contorno, está en el mediastino superior pero posterior. Y el signo de superposición del hilio, que también me ayuda a diferenciar las lesiones del mediastino medio de aquellas que están en el mediastino anterior o en el mediastino posterior. Todas estas lesiones básicamente se estudian con tomografía computada con contraste intravenoso del tórax, usamos contrastes iodados, y la resonancia se utiliza en algunas ocasiones, particularmente cuando hay afección del mediastino posterior y afección de la columna vertebral o del conducto espinal y médula espinal. Pero también lo podemos usar en la resonancia cuando hay afección de estructuras nobles, como el corazón, el pericardio y los grandes vasos. En los últimos años apareció una revisión y una nueva clasificación o división del mediastino por un grupo internacional que estudia la patología maligna del timo. Y esta está basada en la tomografía computada, que acabamos de decir que es el primer método para evaluar las lesiones tumorales del mediastino. Pero si ustedes se fijan, es similar a la división que vimos al comienzo, sin embargo lo divide en un mediastino prevascular, un mediastino visceral y un mediastino paravertebral. Bueno, simplemente estas modificaciones tienen que ver para correlacionar los hallazgos con las estructuras que contienen y de estas estructuras qué lesiones tumorales pueden nacer. Sabiendo esto, y como está basado en la tomografía computada, esta técnica nos permite además diferenciar qué tumores son sólidos, qué tumores son quísticos, y fácilmente puede determinar si hay grasa o no hay grasa. Con lo cual, si encuentro una lesión que es sólida, por ejemplo, y es visceral, bueno, ahí tengo, y está en el compartimiento visceral, ahí tengo todos los tumores que puedan asentar allí, o si es quístico, o si tiene grasa, etcétera, y además correlacionar lo que estoy viendo en las imágenes con la clínica del paciente. Si fue un hallazgo, si el paciente tiene un determinado cuadro clínico, hace cuánto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Repasamos entonces y dijimos que lo dividimos al mediastino básicamente en un área anterior, media y posterior, y un sector superior. Que esto nos ayuda a conocer qué patologías asientan en cada una de estas áreas. Ahí vemos como ejemplo una radiografía de perfil en el centro, donde está
Hay una opacidad que ocupa el espacio claro retroexternal y por lo tanto me indica que hay una masa en el mediastino anterior. Pero también revisamos que todos estos tumores los estudiamos con tomografía computada con contraste del tórax como primer técnica, y allí repasamos la presencia de adenomegalias y definimos la adenomegalia como aquel ganglio linfático que tiene más de o igual o más a 1 centímetro en su eje menor y que sus causas son múltiples. Así que bueno, espero que sea de utilidad y les mando un gran saludo. Hasta luego.